Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, ya estamos llegando al final del cuatrimestre, ¿sí? Estos son uno de los últimos temas que vamos a estar viendo juntos en este cuatrimestre y sobre esta materia. Hoy vamos a ver el tema vicios de la voluntad. El otro día, cuando analizamos el concepto de acto jurídico, vimos que un elemento fundamental para su existencia era que fuera voluntario. Es decir, que fuera celebrado con discernimiento, intención y libertad. También les adelanté que ¿qué ocurre? Estos son elementos esenciales para el concepto de voluntario. Y si falta uno de estos elementos, el acto en que se convierte en involuntario, y al ser un acto involuntario, se produce su nulidad, ¿sí? Entonces es esencial la presencia de estos tres componentes. Su ausencia, ¿qué implica? El concepto de vicio, de defecto, de imposibilidad de darle validez. Redundando, implica nulidad del acto jurídico. Entonces, vamos a ver que existen nulidades vinculadas con los elementos externos, que es la forma, ya vimos que la forma como un elemento externo del acto jurídico, y también como el vicio de la voluntad o la nulidad del acto y la consecuente nulidad del acto jurídico cuando afecta a sus elementos internos, el discernimiento, la intención y la libertad. Es decir, cuando afecta a la voluntad y cuando ahí estamos dentro del concepto específico de vicio de la voluntad. El vicio de forma no está relacionado con la voluntad. El vicio de forma está vinculada con la instrumentación del acto jurídico, que a veces la ley establece como una solemnidad o un requisito fundamental como para que tenga validez, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo clásico es una compra-venta de un inmueble. Para que tenga validez, para que pueda ser inscrito y ser oponible a terceros, se hace ante un escribano público, mediante escritura pública. La donación se hace mediante escritura pública, ¿sí? No cuando es un regalo de un paquete de caramelos, sino la donación en el sentido de un inmueble, de un bien con trascendencia económica. Si no tiene esta forma, entonces tiene un vicio de forma y se lo declara nulo. En principio es nulo. Después podrían ser no subsanados dándole la forma que corresponde. Pero en principio, sin esa forma, es nulo. Ahora, es más grave la situación cuando el vicio implica una afectación a uno de los componentes de la voluntad. Es decir, que afecta el discernimiento, afecta la intención, o afecta la libertad, o dos o más de ellos. ¿Por qué? Porque el acto ahí se convierte en un acto sin voluntad, sin ese fin que se estaba buscando, o con esa carencia con carencia de discernimiento. Entonces es mucho más trascendente, ¿sí? En cuanto, o más dificultoso quizás o subsanar el acto que con un tema formal, porque con un tema formal no hicimos la escritura, pero estamos de acuerdo sobre lo que tenemos que celebrar, se celebra mediante escritura pública, vamos y lo instrumentamos como lo indica la ley. En cambio, cuando se está afectando el discernimiento, es decir, la capacidad de razonamiento de la persona, se está afectando la intención, es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es mi propósito al celebrar este acto jurídico? O la libertad, en el sentido de la espontaneidad, de decir, bueno, quiero celebrar este acto jurídico, es lo que yo quiero y es lo que yo hago. Y ahora vamos a ver cómo se afecta en cada caso, cómo se vicia. Entonces, ante este caso, es muy difícil subsanar esta situación. ¿Entienden? Entonces, vamos a ver el primer punto. Concepto de vicio de la voluntad. Vicio de la voluntad es cuando está afectada, ¿sí?, la voluntad de la persona, ya sea porque el acto adolece de discernimiento, adolece de intención o adolece de libertad. Adolece de alguno de los tres elementos de la voluntad. En consecuencia, este acto va a ser declarado nulo, ¿sí? No va a ser un acto jurídico, va a ser nulo, no va a producir efectos jurídicos. Y vamos a ver ahí cuáles son los vicios, cuáles son las causas obstativas de cada una
de estos elementos de la voluntad. Y vamos a comenzar con el discernimiento. El discernimiento lo vimos en la unidad de capacidad, lo vimos analizar en la unidad de actos jurídicos. Es esa capacidad de razonar, la capacidad de poder comprender o discernir o distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, lo legal de lo ilegal, ¿sí? Entonces, esta capacidad de discernimiento, esta capacidad de razonamiento, puede no poseerse por diferentes circunstancias. Y esto me remito a la unidad que vimos de capacidad, porque vimos cuáles pueden ser, chicos, la capacidad, el motivo por el cual esta capacidad se puede ver afectada. Por un tema de inmadurez, por la edad, el hecho de ser menores de edad, un tema por algún tipo de imposibilidad a nivel psicológica, psiquiátrica, que impide al sujeto tener contacto con la realidad en forma permanente, o quizás es más leve la patología y en algunos conceptos, en algunos aspectos, esta persona no va a poder resolver por sí misma y va a necesitar un sistema de apoyos. Esto ¿se acuerdan? Que lo vimos en toda la unidad de capacidad y vimos qué actos son válidos, qué actos no son válidos, de acuerdo a las circunstancias, ¿sí? Y por eso me remito a lo que hemos ya estudiado largamente en varias clases. Entonces, cuando falta el discernimiento, de acuerdo a lo que ya hemos analizado en cada circunstancia, los menores profesionales, los menores emancipados por matrimonio, el tema de los apoyos, los distintos sistemas de apoyos, o el caso de una patología grave y aguda en donde la persona ya no existe posibilidad de que en ningún aspecto de su vida se valga por sí misma, entonces la designación de un curador. O en la persona por nacer. Bueno, todas estas circunstancias, todo esto que hemos analizado en capacidad, me remito a esa unidad para resolver cuándo va a existir o no discernimiento en un sujeto, ¿sí? Ahora, entonces, cierre final, el discernimiento, ¿cómo puede estar afectado? Por alguna de las causales de incapacidad de hecho o de ejercicio que ya vimos en la unidad pertinente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le pongo una persona que tiene una patología gravísima a la que se le ha designado un curador, ¿puede celebrar un acto de compraventa de un inmueble? No, porque tiene afectado el discernimiento. Un menor de 5 años, ¿puede comprar un vehículo? No, porque tiene una inmadurez en razón de su edad. No puede comprender con una razonabilidad completa el acto jurídico, el valor, la trascendencia de lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, esto porque se lo estoy adelantando porque hay un ejercicio en el trabajo práctico que está vinculado con este tema. Ahora vamos a ver las causas, vamos a empezar a ver el tema de la intención y cuáles serían las causas que pueden viciar a la intención, ¿sí? Y la intención, como les dije hace un ratito, ¿qué es? Es el propósito que nosotros tenemos al momento de celebrar un acto jurídico. Es decir, yo quiero comprar esta casa, sí, quiero comprar esta casa. Voy, celebro un boleto de compraventa, después celebro una escritura, pago el valor del inmueble, la persona que la quiere vender me transmite la propiedad, queda inscripto en el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires y esta casa es mía. ¿Me entienden, chicos? Entonces, yo que quería esta casa, sí, yo quería esta casa. Entonces, ¿se cumplió mi intención, mi propósito con el resultado del acto jurídico? Sí. Yo quiero comprar un Mercedes-Benz 0 kilómetro, color blanco. Si yo voy a la concesionaria Mercedes-Benz, me compro un Mercedes-Benz 0 kilómetro blanco, me traigo ese auto a mi casa. ¿Qué auto tengo? Un Mercedes-Benz blanco 0 kilómetros, perfecto. Modelo X, yo no entiendo nada de modelos de auto, me da todo igual. Así que ¿es ese modelo? Perfecto. Ese es el vehículo que yo compré, ese es el vehículo que yo tengo. Ahora bien, chicos, sí, cuando voy a comprar ese vehículo,
o el vehículo que yo quiero, me traigo otro vehículo, no diferente, o en vez de comprarme esta casa, me compré una casa diferente en un lugar muy distinto y que no tiene nada que ver con las características de la casa, no hay coincidencia entre mi propósito con el resultado. Entonces ahí mi intención se vería afectada. Y vamos a ver que hay dos formas de afectar a la intención, ¿sí? Una es el error esencial, de hecho, error de hecho esencial, mejor digamos error de hecho esencial, y la otra posibilidad es el dolo. En esta clase nos vamos a abocar a ver el error de hecho esencial, ¿sí? Reitero, las dos causales de este vicio de la intención en la voluntad es el error de hecho esencial y el dolo. Bueno, vamos a hablar del error de hecho. ¿Qué es un error primero? El error es un concepto equivocado. ¿Qué es la ignorancia? La ignorancia es el desconocimiento de algo, directamente. Entonces yo puedo incurrir o celebrar un acto jurídico basado en un concepto equivocado, erróneo, o en un hecho que yo en realidad no conocía. Entonces, por ejemplo, yo quiero comprarme una Toyota Hilux gris, 0 kilómetros, no hay ningún problema, voy a la Toyota, a la concesionaria y me la venden. En principio, el valor está un poco más barato, ¿sí? Pero no tiene ningún tipo de daño manifiesto que me pueda llevar a pensar nada en particular sobre el vehículo. ¿Qué ocurre? Después detecto que el motor está fundido, ¿sí? Entonces, acá ustedes me van a decir, bueno, acá hay un error. Y sí, obviamente, yo partí de un error, porque yo pensé que funcionaba bien. Y el error es de hecho, porque está vinculado con el funcionamiento del vehículo, ¿sí? No es un tema de papeles, no es de derecho, si era o no el propietario quien me lo vendió. No. Es un tema de hecho, en cuanto al funcionamiento, en cuanto al color, en cuanto a la característica, en cuanto al funcionamiento del motor. Pero tampoco puedo decir que a mí me engañó el vendedor. El vendedor a mí no me engañó, no me dijo, mirá que estaba en perfecto estado, en perfecto... No, estaba un poco más barata, pero tampoco era que estaba a un valor inferior al del mercado, no marcado, notorio. Ahora, ¿sobre qué versa? El error sobre una cualidad de la cosa, el funcionamiento de esta cosa. Entonces a mí la ley me dice, bueno, cuando el error es de hecho, y es un error trascendente, es un error vinculado en este caso con el funcionamiento o con una cualidad esencial de la cosa, como es el funcionamiento del motor de un vehículo. Me dice, bueno, en la medida en que sea justificable, es decir, yo fui con un mecánico, en principio funcionaba bien, existe la posibilidad de que vos plantees la nulidad, porque vos partiste de un concepto equivocado. Sufrí un daño económico, claro que sufrí un daño económico porque, les repito, estaba un poco más barata, pero no era que estaba a un valor que justificaba que yo estuviera pagando ese importe porque estaba el motor destruido y tendría que hacer un motor nuevo de este vehículo, ¿sí? Entonces, yo estoy sufriendo un daño económico en razón de una equivocación mía. Fíjense que la equivocación, el error, ¿de quién parte? De uno mismo. A mí nadie me engañó. Me permitieron total acceso al objeto. ¿Entienden? Pude ver el vehículo en forma perfecta. Ahora, el error es justificable y sí, porque fui hasta con un mecánico. No se dio cuenta. Entonces, ¿qué me dice la ley? La ley me estableció la modificación del Código Civil y Comercial, introduce el concepto de que sea reconocible por el otro. ¿Y qué quiere decir que sea reconocible por el otro? Que el otro pueda entender que, dadas las circunstancias particulares del negocio jurídico,
sí, yo me pude haber equivocado. Esto es peligroso, la modificación, en el tenor del Código Civil antiguo era partida de mi error, yo demostraba mi error, justificaba que había sido factible mi error, y con esto era suficiente, no había una, bueno, a ver, vamos a traer a la otra parte, no. El error es sustancial, es esencial, es justificable. Bueno, en este caso nosotros vamos a declarar la nulidad del acto jurídico. En este caso no, tiene que haber un reconocimiento de la otra parte, decir, bueno, a ver, evaluando las circunstancias, y si se puede haber equivocado. Y sí, claro, sí, vamos a imaginarnos, y sí, claro, el vehículo tiene el motor fundido, pero bueno, sí, dada la circunstancia, vino con un mecánico, está bien. Entonces puede decir que no, que lo fundí yo, ¿entienden? Entonces se convierte en difícil la prueba y se complica aún más cuando hablamos de situaciones de defensa del consumidor, si nos atenemos a lo que dice específicamente el código, ¿no? El tema de que sea reconocible por la otra parte. Obviamente que en ley de defensa del consumidor, por suerte tenemos una ley específica que va a amparar al consumidor, ¿sí? Pero bueno, no ayuda el tenor nuevo que tiene el Código Civil y Comercial. Tengan en cuenta acá, chicos, ¿sí?, que es un error, ¿sí?, de hecho, que tiene que ser excusable y reconocible por la otra parte. Ahora, no es cualquier error de hecho. No es que me equivoqué. Yo pensé que los asientos iban a tener un reborde de negro, cualquier cosa. O que el volante iba a ser de tales características del vehículo. No, porque eso no es un error sobre un elemento esencial del vehículo. ¿Entienden? El error tiene que ser sobre un tema esencial. Que realmente lleve a uno a cuestionarse si está interesado o no en ese acto jurídico. Decir, no, esto yo no era lo que yo quería. ¿Entienden? Este no era mi propósito. Yo no quería comprarme un auto con el motor vencido. Yo me quería comprar un Mercedes blanco 0 kilómetros. No me quería comprar un Mercedes blanco del año 1983. ¿Sí? Yo me quería comprar una casa con determinadas características. No quería comprarme un terreno baldío. ¿Entienden, chicos? Entonces, esto es fundamental, que sea una cuestión de trascendental, que sea esencial para la celebración del acto jurídico. Entonces, ¿cuándo se considera esencial? Primero, cuando está relacionado con la naturaleza del acto. Cuando está relacionado el error o la ignorancia con el objeto o las cualidades del objeto del acto jurídico que estamos celebrando, ¿no? Y también cuando está relacionado con la persona o las cualidades de las personas, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que queremos contratar con un afamado médico cardiólogo y nos atiende un médico con el mismo nombre, porque es un homónimo, tiene el mismo nombre, pero está recién recibido y nos pide la misma suma de dinero que el afamado médico cardiólogo, indudablemente que nosotros no queremos operarnos o atendernos con este Nobel médico. Totalmente confiable, con todo un notable médico. Pero nosotros, ¿a quién queremos? Que nos atienda el afamado médico, ¿sí? Entonces, el nombre es el mismo, pero las cualidades no son las mismas. Una persona es una persona que ya trabaja, uno de los profesionales es una persona que ha trabajado con una gran trayectoria de muchos años, y la otra persona es un médico también incuestionable en cuanto a su conocimiento, pero un Nobel médico que no cumple, no es, se llama igual, pero no es la identidad del otro, simplemente es un homónimo, y además no tiene las características ni las cualidades personales que fueron tenidas en consideración al momento de elegir y pagar una suma muy importante de dinero para que nos atiendan. Este también sería un error sustancial. Y el otro es, por ejemplo, yo creo que estoy comprando una casa y en realidad la estoy alquilando,
o por ahí la estoy permutando, ¿entienden? Esto es cuando el error está sobre la naturaleza del acto. Es como que me estoy equivocando de la forma de contratación que estoy celebrando. Creo que compro y en realidad alquilo. Creo que estoy alquilando y estoy permutando, estoy cambiando un bien por otro. ¿Me entienden? Esto es. Entonces, si se dan estas circunstancias, reitero, un error o ignorancia sobre un hecho, este se puede ser considerado como un error o ignorancia esencial. Es excusable, no es que obré con total negligencia, ligereza, no me importó, no tomé ningún tipo de medida y ahora después vengo a plantear la nulidad del acto, ¿sí? Y además es objeto de consideración o reconsideración de la otra parte, se puede llegar a plantear la nulidad del acto jurídico, ¿sí? Entonces, la consecuencia del error, de hecho, esencial y reconsiderable, es la nulidad del acto jurídico. Ojo, que fíjense que estoy hablando de error de hecho. ¿Por qué? Porque el error de derecho, ¿sí? Es decir, yo no conozco la ley, no sé lo que dice la ley. En principio, salvo que la misma ley me habilite a decir, bueno, en estas circunstancias el desconocimiento del derecho podría dar a la nulidad del acto. Salvo esas situaciones taxativas establecidas en el orden jurídico, no serían objeto de nulidad. Yo no puedo invocar como defensa, en principio general, ¿no? Como defensa desconozco el derecho, ignoro el derecho y en razón de ello celebre este acto jurídico. ¿Entienden? Generalmente sí se toma, por ejemplo, cuando yo estoy pagando una suma de dinero a una persona convencida que adeudo ese dinero y en realidad esa deuda no existe. Entonces ahí estamos ante una obligación sin causa. O sea, yo creo que estoy pagando una deuda, pero esta deuda no existe, no hay causa, no hay obligación. Entonces, en razón de ello, podría solicitar que me sea devuelto, por ejemplo, el dinero. ¿Entienden? Entonces, yo me creo obligada por la ley a pagar, pero en realidad no existe esa deuda. Entonces, la ley me dice, bueno, en este caso, sí podés plantear que te devuelvan ese pago, porque no tuvo causa. Y también tengamos en cuenta el concepto de error accidental. ¿Qué significa error accidental? El error accidental está vinculado con el tema de los hechos accidentales, circunstancias menores del acto jurídico, ¿sí? Del objeto del acto jurídico o de las circunstancias en que fueran celebradas el acto jurídico. Por ejemplo, el tema del volante del vehículo no es esencial. Si yo creí que era un determinado volante y tiene otro volante. Si yo creí que tenía la casa, el comedor pintado de blanco y en realidad está pintado de rosa. No son elementos esenciales, ¿sí? Son elementos secundarios, accidentales. Entonces, un error, una ignorancia de un elemento o sobre una cualidad de la persona que no está vinculada con el acto jurídico en sí o que no tiene trascendencia en el momento de celebrar el acto jurídico, no va a determinar su nulidad. No es un vicio de la voluntad, ¿sí? Bueno, este es el primer vicio de la intención que vamos a analizar hoy. Recuerden siempre que el error parte de uno. Nadie nos lleva a esa equivocación, ¿sí? Eso es muy importante, es interior, es personal. Vamos al segundo vicio de la intención, que es el dolo. El dolo, desde el punto de vista del vicio de la voluntad, ¿qué es? Cualquier maniobra, cualquier afirmación, cualquier negación, cualquier actitud que venga de otra parte, acá sí, de otra parte que puede ser la otra parte con la que nosotros estamos contratando, o de un tercero, una persona ajena totalmente al acto jurídico, que nos lleva a equivocarnos, que nos lleva a convencernos de celebrar el acto jurídico, aún
cuando un acto jurídico que si nosotros hubiéramos sabido la verdad sobre las que nos están ocultando o hubiéramos conocido que las cosas eran totalmente diferentes a lo que nos están manifestando, nunca hubiéramos celebrado. Entonces, en el dolo somos víctimas de las maniobras de un tercero. ¿Entienden? Ahí es totalmente diferente al error. El error, yo me equivoco. En el dolo me inducen a la equivocación. Me están estafando, me están engañando. ¿Me entienden, chicos? Acá hay alguien que nos lleva y nos dice, vení, mirá, esto, ¿no ves que es hermoso este auto? Mirá qué bien que anda el motor. Mirá, ¿te encanta la casa? Sí, mirá, está divina la casa, es una casa hermosa. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando nosotros salimos, el auto estaba fundido. Cuando nosotros entramos a la casa, se descascara todas las paredes, se está derrumbando parte de la casa porque los cimientos eran insuficientes para la construcción. Entonces, a ver, fíjense que acá hay una mala intención, hay mala fe de la otra parte que nos induce a equivocarnos y a celebrar el acto jurídico. Entonces, un acto jurídico celebrado bajo estas características, ¿a ustedes qué les parece? Es un acto nulo. ¿Por qué? Porque si yo hubiera conocido la verdad, no hubiera celebrado ese acto jurídico, ¿sí? Mi intención, mi propósito no coincide con el resultado. Yo no quería un auto fundido y pagarlo como si fuera bueno. Yo no quería una casa en estado de destrucción, ¿sí? Con vicios redimitorios y escondidos y a los que no puedo acceder ni ver porque la otra parte me indujo, me los ocultó y tuvo toda la mala intención y toda la malicia de ocultarlos para que yo celebre el acto jurídico. Entonces, ante estas circunstancias, la ley me dice, bueno, muy bien, si vos vas a invocar el dolo de la otra persona, la maniobra maliciosa, muy bien, vas a tener que probarla, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a tener que probar? Que el dolo es grave, porque si a mí me engañan sobre no sé, que la casa tiene lamparitas y después veo que no tiene la lamparita puesta, si tengo que comprar lamparitas, y bueno, si no tengo el boleto de compra-venta y realmente también lo único que podría hacer es pedirle que me devuelva el dinero o que me dé el dinero a la lamparita, pero no se va a producir la nulidad del acto jurídico, porque pensemos que el principio general es siempre tratar de preservar la validez del acto jurídico. Es una excepción la nulidad del acto jurídico, ¿entienden? Entonces, tengo que determinar que es grave y que fue determinante, o sea, que hubo maniobras de la otra parte para llevarme a mí a una confusión tan grande, ¿sí? De no poder distinguir lo que era verdad de lo que no era verdad. Entonces, el auto, yo lo compro y pienso que funciona bien el motor. ¿Por qué? Porque le pusieron todos los elementos necesarios a ese motor para que pareciera que estaba funcionando bien y me lo vendieron como que estaba en correcto estado de funcionamiento, ¿me entienden? Y me lo hicieron pagar como si fuera un vehículo que estaba en correcto estado de funcionamiento. La casa, los cimientos ellos sabían que estaban en estado de derrumbe, la arreglaron para que yo pueda ver que aparentemente estaba en perfecto estado de conservación y me la venden como una casa divina e impecable. Y no, ¿me entienden? O esos autos que tienen, le ponen masilla a la chapa y parece, ay, qué divino, mirá, y simplemente tiene una pintadita por arriba y está todo masillado. Entonces, ¿entienden, chicos? Y está todo podrido. Entonces, somos víctimas de maniobras que tienden a ocultar la verdad. Entonces, sí, puede ser que haya, que nosotros entremos en una confusión, pero porque nos engañaron. Entonces, ¿se dan cuenta la diferencia con el error? En el dolo nos engañan, nos mienten, nos inducen a este concepto falso de la realidad. Entonces, tiene que ser el dolo grave, determinante y además causar un perjuicio económico, ¿sí? Porque si nos mintieron, nos dijeron que era el auto de X persona súper famosa, ay, sí, ay, qué lindo, no pagamos no pagamos nada más, ni un peso más, si lo compramos, bueno, si somos cholulos, bueno, bárbaro, sí, listo, y no era después de esa persona, y bueno, pero no pagamos, no hubo daño económico, ¿entienden? Eso también es importante, o sea, que haya un daño económico. Y el otro elemento es que no haya dolo de ambas partes. ¿Por qué? Porque ningún juez va a ver quién es menos malo. Entonces, esto es importante, la ausencia de dolo de ambas partes.
de que ambas partes no hayan cometido dolo. Entonces, en estas circunstancias, si el juez considera que el dolo fue grave, determinante, causó un perjuicio económico, no hubo dolo de ambas partes, en ese caso va a declarar la nulidad del acto. Pero a su vez, ¿sí?, también va a condenar a quien nos ha estafado, a quien nos ha engañado, a que nos pague una indemnización por daños y perjuicios, ¿sí? Ahora, los daños y perjuicios los va a pagar la otra parte si es la otra parte la que nos engañó. Pero también hablé de que existía una posibilidad de que un tercero nos engañara, ¿sí?, ajeno al acto jurídico. Entonces, si fuimos víctimas del dolo del tercero y la contraparte no sabía, solamente los daños y perjuicios los va a pagar este tercero, ¿sí?, que se los va a deber también a la contraparte. Pero bueno, no nos preocupemos por la contraparte. El tercero, vamos a iniciar la acción por daños y perjuicios. Ahora, ¿qué ocurre si fue la contraparte y el tercero? En ese caso, ambos van a responder por los daños y perjuicios, ¿sí? Entonces se dan cuenta la diferencia también en el dolo en cuanto a las consecuencias. No solamente la nulidad del acto, sino que el dolo nos habilita a solicitar los daños y perjuicios. ¿Contra quién? Si quien cometió dolo fue la otra parte, solo contra la otra parte. Si quien cometió dolo es un tercero, solo contra el tercero, ¿sí? Si fue la contraparte y un tercero ajeno al acto jurídico, de los quienes fuimos víctimas del dolo, podemos demandar a los dos, para que nos pague los daños y perjuicios, ¿sí? Resumiendo la clase, vicio de la voluntad, ¿cuándo se va a producir? Cuando se afecta uno de los elementos de la voluntad, ya sea el discernimiento, la intención o la libertad. Vimos que el discernimiento, ¿por qué motivos puede estar afectado? Por cualquier caso de incapacidad de hecho o de ejercicio que vimos en la unidad de capacidad. En cuanto a la intención, ¿por qué puede estar viciada? Por dos elementos: el error de hecho esencial, reconocible, ¿sí?, o por el dolo. En el caso del error de hecho esencial reconocible, el error parte de nosotros, nadie nos induce ese error, ¿sí?, y tiene que versar sobre un elemento esencial del acto jurídico. En este caso, si se logra probar y la otra parte con quien hemos celebrado el contrato reconsidera o considera que esto era viable por las circunstancias en que fue celebrado el acto jurídico, se produce la nulidad del acto jurídico. En el dolo somos víctimas de maniobras maliciosas de otra parte para inducirnos al error, al engaño, a un concepto equivocado de las circunstancias. ¿Pero por qué? Porque somos un concepto falso. Somos nosotros víctimas de maniobras de la otra parte de un tercero. En ese caso, ¿qué se produce? Se produce, si es grave, determinante, causa un perjuicio económico y no hay dolo de ambas partes, la nulidad del acto jurídico, y a su vez nos habilita a tener una acción por daños y perjuicios contra quienes han cometido la maniobra dolosa o fraudulenta. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy y nos seguimos viendo. Que tengan muy buena semana. Hasta luego.